Listo, ya estamos ahora sí. Entonces, les había dicho yo que existe un teorema de canal de Nyquist que lo que me dice es cuál es la máxima tasa de bits que puedo enviar por un canal de comunicaciones. Y además Nyquist me dice cuál es o la forma ideal del pulso que se debe enviar por ese canal. Aquí me voy a adelantar un tricito a lo que vamos a ver ya la próxima semana, que es el tema de series y transformadas de Fourier, para decir que hay una característica muy simpática de la transformada de Fourier que me dice que si yo conozco la transformada de una función, existe una cosa que llama el principio de reciprocidad. Ya les explico en qué consiste. Listo. Bueno, como aparece ahí en esa figurita que están viendo en la pantalla, esta función que está a la izquierda, que se llama la función pulso de t, y supongamos que es un pulso unitario que tiene amplitud 1 y va hasta t igual a 1, y se me olvidó pues poner que el eje por un lado es tiempo y al lado derecho es frecuencia. La transformada de Fourier de la función pulso es esa función rarita que ven ahí a la derecha que llama la función sinc. La función sinc, en este caso es sinc de omega, se define como el seno de omega sobre omega. O si la defino en términos del tiempo, la función sinc de t es igual al seno de t dividido t. Esa es una función muy particular, tiene más o menos esa forma que aparece ahí en la gráfica, ahí no está dibujada toda la función sinc, tiene una particularidad y es que es una función que va desde menos infinito hasta infinito. Entonces, ahí aparecen dos cosas. La primera es una característica también de la transformada de Fourier. Cuando la función es de duración finita en el dominio del tiempo, va a tener una duración infinita en la frecuencia. Y eso pasa con la función sinc. Ahora, resulta que la forma típica de un canal de comunicación es la de un filtro pasabajas o en algunos casos un filtro pasabandas, que es como se ve ahí en la gráfica de abajo. ¿Ya? Aquí en esta gráfica, esto es más o menos la forma típica de un canal de comunicación en el dominio de la frecuencia. Este dibujito que tengo aquí también está en el dominio de la frecuencia. Por lo tanto, ahora, esto es lo que llamamos un filtro ideal. Los que hicieron el ejercicio del filtro, pues se dieron cuenta que la respuesta real de un filtro no es así, no es ideal, pero normalmente se modela matemáticamente un canal como si fuera un filtro ideal. Ahora, si yo trato de emitir un pulso y hacerlo pasar por este canal de comunicación, al verlo en el dominio de la frecuencia, lo que voy es a tratar de poner esta función sinc pasando sobre este canal, entonces voy a tener una escena más o menos de este tipo. Tengo la función sinc tratando de pasar por ese canal. Aquí me quedó un poquito mal dibujada la que acabo de hacer, porque si
el pulso tiene duración 1, esta función sync pues va a ser también bastante más ancha de lo que la dibujé. Pero bueno. Pero el detalle allí es que fíjense que la función sync no pasa completa por ese canal porque la función sync tiene una frecuencia infinita. Entonces, Nyquist, ¿qué fue lo que dijo? Nyquist lo que dijo es, bueno, si yo lo que tengo es un canal de comunicación que tiene esta forma que ya vimos, entonces lo que debo hacer para mandar la mayor cantidad de señal posible por ese canal de comunicación es tener una señal que en el dominio de la frecuencia tenga la misma forma de ese canal, que es así como aparece en esta otra gráfica que acabo de dibujar. Es decir, lo que dijo Nico es, mire, como el canal tiene esta forma de cuadradito como si fuera un pulso, pero en el dominio de la frecuencia, entonces la señal que yo debo mandar ahí debe tener exactamente esa misma forma. Y así yo garantizo que esa información pasa perfectamente sin distorsión por ese canal. Como lo teníamos antes con el sync, lo que va a ocurrir es un fenómeno que se conoce como la interferencia entre símbolos, que la voy a dibujar aquí arribita de otra forma. Que es esto que se ve aquí, que les va a aparecer ahorita en la pantalla en diferentes colores. O sea, el fenómeno de interferencia entre símbolos es esto que se ve aquí, donde el verde se está traslapando un poquito con el negro, el azul también se traslapa con el verde y así sucesivamente. Eso en comunicaciones se llama interferencia entre símbolos y es lo que pasa cuando yo trato de transmitir pulsos perfectamente cuadrados sobre un canal de comunicación ideal o real. Entonces de ahí que Nyquist dice, pues lo que tengo que tener es un pulso con esta forma en el dominio de la frecuencia. Y ahí entra ese principio de reciprocidad que tiene la transformada de Fourier y es, si para el pulso en el dominio del tiempo la transformada de Fourier es la función sinc en el dominio de la frecuencia, para el pulso en el dominio de la frecuencia, su inverso de la transformada es la función sinc en el dominio del tiempo. De allí que lo que dice Nyquist es el pulso ideal que debo utilizar para poder transmitir sobre un canal de comunicación perfectamente libre de interferencia entre símbolos es usar una función sinc. O sea, Nyquist dice el pulso perfecto para transmitir la máxima cantidad de información es una función sinc y eso me permite transmitir un máximo de 2 veces el ancho de banda en símbolos por segundo. O sea, si yo tengo un ancho de banda de 1 Hz, puedo transmitir 2 símbolos por segundo o 2 pulsos por segundo. Esa es la máxima tasa de transmisión que puedo tener. Siempre y cuando garantice que el pulso que estoy usando es una función sinc. Ahora, ¿cuál es el problema real? Es que crear una función sinc en el dominio del tiempo es imposible por aquel tema de causalidad que veíamos hace unas 2 o 3 clases. Y es que pues cuando yo creo una señal a partir de un determinado instante de tiempo, no la puedo crear en el tiempo negativo. Entonces, una función sinc, que además tiene una duración infinita, pues no tengo forma de crearla de manera práctica y real. Nyquist simplemente lo dejó así. Es decir, Nyquist lo que dijo es, así es, o sea, usted tiene que usar una función sinc si quiere que esto sea perfecto y esta es la tasa de transmisión que va a lograr. Y como les decía la clase pasada,
Esto en su momento se hizo para básicamente sistemas de código Morse. Esto es un artículo que data del año 1911, donde los sistemas digitales en ese momento no se conocían, se conocía el código Morse, que era un código de pulsos, donde se utilizaban pulsos cortos y pulsos largos, o lo que es lo mismo, puntos y rayas. Y hasta ese momento, tanto en sistemas de transmisión por radio como en sistemas cableados, se utilizaba principalmente el código Morse. Ya en ese momento existía el teléfono, pero todavía pues predominaba el código Morse, por lo tanto pues Nyquist hizo pues ese desarrollo para código Morse, porque además ya se habían desarrollado una serie de dispositivos automáticos que mandaban señales por código Morse y que eran pues, mucho más rápidos que un telegrafista. Si ustedes, ¿quién de ustedes leyó Cien años de soledad? Pues yo Yo, lo profe, empecé, pero no lo terminé. Más o menos. Bueno, pero ustedes recuerdan que uno de los protagonistas en Cien años de soledad es un telegrafista y que el papá de Gabriel García Márquez, allá en Aracataca, perdón, era telegrafista. Eso era en esa época, pues, era una profesión muy común. En 1911, eh, lo que se estaba pensando para mejorar las capacidades de transmisión era tener máquinas automáticas que mandaran mensajes telegráficos más rápido y otras máquinas receptoras que convirtieran esas señales de código Morse de una vez a texto, que es un principio como muy ah, precario de lo que hoy en día son los computadores y la Internet. En esa época era con código Morse y Nyquist pues, desarrolló esto. Como les decía, Nyquist no fue más allá. Posteriormente, otra gente empezó a desarrollar el tema y entonces apareció el problema de, bueno, no podemos crear una función sync, pero sí podemos crear funciones que se parezcan a la función sync. Y allí va a aparecer unas cosas que vamos a ver un poquito más adelante que llaman los filtros conformadores de pulso y efectivamente algo que se llama el filtro de coseno alzado o coseno elevado según el libro donde lo encuentren. En inglés es por Raised Cosine, que genera una señal similar a la función sync y me permite pues tener en el dominio de la frecuencia una señal muy parecida al pulso. No es perfecta, pero se aproxima bastante. Y hay un factor en el filtro de coseno alzado que se llama el factor de roll-off, que mientras más pequeño sea, mientras más cercano sea a cero, pues mejor va a ser el pulso que voy a generar. De eso pues ya tendremos oportunidad de hablar un poquito más adelante, cuando veamos algunos ejemplos de sistemas de comunicaciones. Pero si ustedes buscan en el toolbox de comunicaciones de MATLAB, de Simulink, perdón, sí, en el block set de comunicaciones de Simulink, van a ver que uno de los bloquecitos que hay se llama un Raised Cosine y sirve para eso, para conformar pulsos. Eso entonces es una de los elementos clave y tiene que ver con la convolución que veíamos en la clase pasada. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy haciendo pasar una señal por un canal de comunicación, lo que está ocurriendo allí es una operación de convolución, es decir, la señal que yo voy a obtener al otro lado, en el lado del receptor, va a ser el resultado de la convolución entre la señal de entrada y el canal. Y el resultado de esa convolución pues, puede ser una señal distorsionada, si yo trato de transmitir pulsos, o una señal muy chévere si logro generar esos pulsos basados en la función 5, esos pulsos cuadrados. Y aquí me estoy también adelantando en un pequeño detalle, y es otra propiedad de la transformada de Fourier,
y por eso dibujé esto así. Y es que en el dominio de la frecuencia, la operación convolución se me convierte en una multiplicación. Por eso, aquí en el dominio de la frecuencia, yo dibujo el canal en negro, la señal, que es la que está en rojo, y el resultado de eso es el producto entre estas dos señales. O sea, lo que va a ver el receptor es el producto de estas dos señales. ¿Sí? Yo creo otra página más bien. Es decir, si yo tengo un sistema de esta forma, donde tengo una respuesta al impulso HDT, o lo dibujo en dominio de la frecuencia, ya se lo voy a poner en la pantalla. Y esto es mi señal X de omega, que va a ser en este caso un pulso de omega, y esta va a ser mi señal en dominio del tiempo. Esta es la señal de salida, esta es la señal de salida. Eso era. Entonces, esta señal Y de omega va a ser el producto entre la señal X de omega, o pulso de omega, por la respuesta al impulso en el dominio de la frecuencia, que es equivalente a al dibujo que yo les hice, que estaba en el tablerito anterior de los dos pulsos. Esa es otra de las razones por las cuales en comunicaciones es preferible o se prefiere trabajar en el dominio de la frecuencia, en el dominio de la transformada de Fourier, que en el dominio del tiempo. Yo les dije el martes pasado que probablemente ustedes no iban a tener que hacer integrales de convolución. Y una de las razones es esta, que cuando lo llevamos a la transformada de Fourier, eso se nos convierte en una simple multiplicación. Y si yo lo que tengo son dos pulsitos, que es lo que tenemos aquí en esta otra gráfica. Esperen un segundo. Eso. O sea, si yo lo que tengo es estos dos pulsitos, pues fíjense que la operación de multiplicación es muy, muy, muy simple. Pues eso es básicamente ese teorema de canal de Nyquist, que luego en el año 1948 el señor Shannon, que trabajaba en los laboratorios Bell, convierte en los diferentes teoremas de Shannon, de los cuales el más conocido de todos es el teorema de capacidad de canal, que ya se los voy a poner aquí también en el tablerito. Aquí creo que esto ya lo habíamos mencionado alguna vez. Esa ecuacioncita que aparece allí, de C es igual a B por logaritmo en base de 2 de 1 más la relación onda-ruido, es la parte más conocida del teorema de Shannon. Realmente no es un teorema, son varios teoremas de Shannon. Ese artículo del 48 es un artículo bastante extenso. Son como 30 páginas o 40 páginas, no me acuerdo muy bien. Si ustedes lo buscan en Google, con absoluta seguridad van a descargar el documento original, porque está libre hace mucho rato. Y esa capacidad está expresada en símbolos por segundo o en pulsos por segundo. Y aquí quiero hacer también otra pequeña acotación con respecto a este dibujito. Yo les decía, mire, lo ideal es transmitir con funciones sinc en el dominio del tiempo. Idealmente no se utilizan pulsos en el dominio del tiempo para transmitir por un canal por este tema de la distorsión. No es que no se haga, sí se hace, pero se hace con muchas restricciones. Por ejemplo,
¿Ustedes han trabajado algo con RS-232, con puertos RS-232, puerto serial? Yo no, profe. ¿Pero saben de qué les estoy hablando? La verdad, no. Ok. Bueno, el USB sí lo conocen, ¿cierto? Sí, USB sí. ¿Y alguno de ustedes se ha puesto a mirar cómo funciona el USB? ¿Ninguno? Profe, el RS-232 es el que va conectado al monitor. Es como una entrada similar. Mecánicamente es parecido, sí, pero eléctricamente es bastante distinto. Pero sí, el conector es parecido, es muy parecido. Mecánicamente tiene la misma forma, solo que el VGA del monitor tiene 3 hileritas. El RS-232 no tiene sino 2 hileritas de pines. Sí, eso. Bueno, el USB en su versión original, estoy hablando de los primeros USB, utiliza pulsitos cuadrados para transmitir. Por esa razón, el USB inicial tiene restricciones en la longitud del cable, no es un cable, no podemos usar cables muy largos, y dos, pues tiene una velocidad máxima de transmisión. Si ustedes revisan la versión más reciente del estándar USB, que es el que utiliza ya el conectorcito este que se conoce como USB-C, que es el que utilizan los celulares de ahora y el que traen algunos computadores nuevos, que no sé si se han fijado. Sí, profe. Ese USB ya utiliza una señal modulada, precisamente para poder hacer esto mismo, o sea, para generar una señal con una forma que permita maximizar la tasa de transmisión, y ese USB ya me permite una tasa de transmisión muchísimo mayor que la de las primeras versiones del USB. Pero hay muchos sistemas de comunicación donde se utilizan todavía pulsitos cuadrados, pero hay restricciones, las distancias, las velocidades máximas, etc. Si queremos lograr velocidades de transmisión realmente altas, entonces pues hay que utilizar este filtro conformador de pulso tipo coseno alzado o algún otro mecanismo para generar pulsos lo más parecidos pues, a la forma del canal. Esa es básicamente la cuestión. Y lo otro que les quería mencionar es este pulsito aquí no necesariamente implica un bit. Y hay que tener muy presente eso, porque aunque Shannon en su artículo de 1948 habla de una unidad de información y la denomina bit, y cuando se define la ecuación esta que estaba en la otra pantalla de la capacidad de canal C, esa capacidad de canal se expresa en bits por segundo. ¿Qué ocurre? En el año 48, cuando Shannon escribió ese artículo, el concepto de bit no es el mismo concepto de bit que utilizamos hoy en día, que es dígito binario. El concepto de bit que utilizamos hoy en día de dígito binario es un concepto que data de los 60, de mediados de los años 60, cuando ya se empezaron a popularizar los computadores digitales y se empezaron a utilizar computadores ya con arquitecturas de 4 bits y cosas por el estilo. Y entonces se acuñó el término bit como dígito binario, que es como nosotros lo conocemos hoy en día. Eso causa muchísima confusión, incluso en algunos libros de texto existe esa confusión, porque el bit al que hace referencia Shannon no es el bit que nosotros conocemos hoy en día como dígito binario. El bit al que menciona Shannon es una unidad de información, es un pulso. Y un pulso hoy en día puede representar 2 bits, 3 bits, 4, 5, depende del código que yo esté utilizando. Por esa razón, en las modulaciones digitales, si yo quiero aumentar la tasa de transmisión en bits por segundo, recurro a algo que se conoce como modulaciones multinivel.
donde cada pulsito me representa varios bits, para que cada pulsito que yo mande sea el mayor número de bits posible, de tal manera que manteniendo el límite de Shannon, yo pueda mandar un determinado número de pulsos por unidad de tiempo sobre este canal de comunicación, y eso me implique muchos más bits por unidad de tiempo. No sé si fue clara la explicación. Sí, profe. Vale. Listo. Con esto, entonces, ese es lo que quería mencionar sobre el tema del teorema de Nyquist y el teorema de Shannon. Esto es esto que les acabo de resumir aquí, que les acabo de contar en 20 minutos, 25 minutos, es el fundamento básico de la teoría de comunicaciones digitales. Es el fundamento básico de cómo se mueven, cómo mando información por los tubos que tenemos hoy en día de la Internet y de todos los sistemas de comunicación. Eso es como para nosotros, bueno, en general para los ingenieros telemáticos y telecomunicaciones, digamos que el teorema de Shannon es algo así como el Santo Grial o la Biblia o algo por el estilo, el Antiguo Testamento más o menos. Bueno, dicho esto, dos comentarios sobre el tema de la convolución circular. El martes pasado que expliqué lo de la convolución circular, tuve un pequeño lapsus de memoria, porque la convolución circular hace referencia fundamentalmente a una convolución entre dos señales o una señal y un sistema periódico. Es decir, cuando hay dos señales periódicas o cuando hay una señal y un sistema periódico, es que se da el fenómeno de convolución circular. Y precisamente se llama convolución circular porque el resultado es una señal también periódica, que es como si se repitiera la convolución en un círculo. O lo que es lo mismo, yo puedo hacer una convolución con un número limitado de valores de la señal y del sistema, que como sé que son periódicos, yo simplemente replico el resultado y con eso obtengo la convolución como si lo hubiera hecho con las señales o con la información completa. Esto es algo que se utiliza muchísimo cuando hablemos con la transformada discreta de Fourier y con la transformada rápida de Fourier. Y vamos a ver más adelante algo que se denomina la convolución rápida, que tiene que ver con la transformada rápida de Fourier. Entonces, simplemente les dejo como esta aclaración al concepto de la convolución circular. Y pues cuando hablemos de transformada discreta de Fourier o DFT, volveremos seguramente a mencionar el tema. Pero entonces el asunto es simple y llanamente eso. Se llama convolución circular cuando las dos funciones a las que les estoy aplicando la convolución son periódicas. Ahora, ¿qué sistemas en general tienen respuestas periódicas? Casi todos los sistemas que se representan con la transformada discreta de Fourier son periódicos. Por eso, normalmente es un tema que se trata cuando se habla de transformada discreta de Fourier. En condiciones normales, no es común encontrar sistemas cuya respuesta al impulso sea periódica. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda? No, profe, por el momento no. Listo. Bueno, dentro de la bibliografía del curso hay un libro de texto. Espérense un momentito, yo encuentro donde tengo creo que tengo aquí la bibliografía, si no me equivoco. Listo. En la bibliografía del curso ustedes tienen este libro de acá.
se llama Foundations of Signal Processing. Ese es un libro que, como les mencioné en su momento, lo pueden descargar. Yo aquí lo tengo en la página para los que lo quieran descargar. Este libro, bueno, este libro es un libro muy riguroso matemáticamente, sobre todo el tema de señales y sistemas, muy enfocado en telecomunicaciones. Podría ser un libro interesante para este curso, sin embargo, tiene dos grandes problemas. El primero, pues, es que está en inglés y eso a veces implica algunas restricciones. El segundo es que la matemática de este libro es un poquito rigurosa, fuerte, casi rayando en la pornografía, diría yo. Entonces, pues tiene unas cosas chéveres, pero en general hay cosas cuyo tratamiento es, yo diría que a veces hasta confuso, porque se van demasiado a la matemática y se olvidan completamente de ciertos conceptos. Entonces, pero como está tan enfocado a comunicaciones, por eso yo lo uso como referencia para este pedacito del que vamos a hablar en este momento, que son procesos estocásticos y sistemas. Básicamente, en el mundo de las telecomunicaciones, casi todas las señales, por no decir todas, no digo todas porque hay señales de prueba como la senoidal, la triangular, la diente de sierra, que no son estocásticas, pero casi toda la información son señales estocásticas. ¿Por qué? La voz, por ejemplo, es una señal estocástica por definición, básicamente porque aunque tenemos un alfabeto finito, es decir, yo utilizo un cierto conjunto de palabras que no es ni tan amplio como uno creería, aunque el idioma español tiene muchísimas palabras, nosotros normalmente utilizamos un conjunto relativamente limitado y esas palabras las combino usualmente de acuerdo a unas reglas gramaticales. Es muy difícil que ustedes, por ejemplo, adivinen lo que yo voy a decir. Entonces, eso hace que eso sea un proceso estocástico porque hay una incertidumbre. Y eso mismo ocurre en general con cualquier tipo de información que estamos transmitiendo sobre un canal de comunicación. Y por eso el tema de las señales y los procesos estocásticos es tan importante en teoría de comunicaciones y por lo tanto en ingeniería telemática. Yo entiendo que los que ya vieron inferencia estadística probablemente trabajaron algo de procesos estocásticos. No sé si me equivoco, por favor. Los que ya vieron inferencia estadística me cuentan. Pero la estoy viendo. O sea, todavía no han llegado a esto, o ya llegaron a esto. No, yo creo que no. Pues no, la verdad no. Listo. Entonces, básicamente, un proceso estocástico de tiempo continuo discreto es básicamente una colección infinita y no contable de variables aleatorias conjuntamente distribuidas. Fíjense que esta es una definición muy, como les digo, muy formal y ponen el ejemplo que les acabo de decir. La presión del sonido sensado por un micrófono, que es básicamente la voz. O sea, si yo estoy hablando a un micrófono, que es lo que estoy haciendo en este momento, esa presión del aire que llega al micrófono es fundamentalmente un proceso estocástico, por lo que les acabo de comentar. Probablemente no es infinito, en el sentido que hay un conjunto finito de palabras que es el que utilizamos, hay una cierta reglas gramaticales, pero pues yo puedo hablar de lo divino y lo humano, así no estoy diciendo nada realmente, pero puedo decir un montón de cosas respetando las reglas gramaticales y la combinación que puedo hacer es infinita. Por eso se habla de una colección infinita que luego vamos a ir puliendo y afinando y ya les voy a ir aterrizando un poquito.
Ahora, usualmente estos procesos estocásticos que están asociados a variables aleatorias se suelen describir por unos descriptores estadísticos que ustedes seguramente conocen, que en algunos textos formales como este se les denomina los momentos, y va a haber momentos de primer orden y momentos de segundo orden. En este caso, los momentos son la media, la varianza, la desviación estándar, la autocorrelación y la correlación cruzada. Los tres primeros son momentos de primer orden, los dos últimos son momentos de segundo orden. Fíjense que la autocorrelación hace referencia a una señal x de t y una versión desplazada en el tiempo de esa misma señal, o lo que es lo mismo la señal en un momento determinado y en un momento posterior. Esa autocorrelación va a ser importante en cosas como audio y video, por ejemplo, para temas de compresión, porque me permite decir básicamente qué tan parecido es lo que yo estoy diciendo entre un instante de tiempo y otro. Y eso me va a permitir hacer cosas muy interesantes con la voz y con el audio. La correlación cruzada hace referencia a la operación de correlación, pero entre señales diferentes o entre variables aleatorias de procesos estocásticos diferentes. Bueno, estas, aunque aquí hacen referencia a las continuas, en el mundo discreto existen exactamente las mismas, el mismo concepto de procesos estocásticos. O sea, cuando hablamos de un proceso estocástico puede ser continuo o puede ser discreto. Ahora, ¿qué nos interesa aquí? Son estas definiciones que vienen a continuación, sobre todo estas dos definiciones que vienen a continuación. La definición de estacionariedad, donde básicamente un proceso es estacionario cuando el comportamiento o esas distribuciones estadísticas que describen esos procesos son idénticas para las variables en un instante determinado y para las variables en un instante posterior. O sea, si yo dentro de un rango de tiempo reviso ese grupo de variables o de procesos estocásticos X, digo que es estacionario cuando esa X en un instante T es igual a la X en un instante T más tau. ¿Por qué es importante eso? Porque nosotros hemos estado hablando todo el tiempo aquí de sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Y yo les dije en algún momento, en el mundo real, la mayoría de los sistemas no son invariantes en el tiempo. Y los sistemas más complejos en ese sentido, los menos invariantes o los más variantes, como lo quieran decir, tienden a ser los sistemas de comunicaciones, los canales de comunicaciones. Pero con este concepto de estacionariedad, yo puedo decir, mire, aunque ese señor sea estacionario en un tau, yo puedo tratarlo como lineal e invariante en el tiempo durante ese periodo tau. Y en últimas lo que hago es analizar ese sistema en pequeños periodos, durante los cuales el proceso es estacionario. Ahora, como dice allí a continuación, la estacionariedad es una condición que es bastante restrictiva y por eso se define otra condición, otra característica, que es la estacionariedad en sentido amplio. Es decir, cuando ya no digo que los dos procesos son exactamente idénticos dentro de un rango de tiempo tau, sino cuando la correlación cruzada entre esos procesos depende solamente de esa diferencia de tiempo tau. Entonces ya no estoy apegándome a que sean idénticos los dos procesos estocásticos, sino a que su correlación cruzada dependa solamente de ese tiempo tau. Es decir, que pueda deshacerme de la variable de tiempo en ese. Y
Ese es el concepto que se utiliza realmente en canales de comunicación. Cuando hablamos de canales de comunicación, en general vamos a describir un canal de comunicación como un canal que tiene una respuesta estacionaria en sentido amplio. Y vamos a hablar de procesos, como por ejemplo el ruido, y es muy importante entender que el ruido es un proceso estocástico, pero que en general ese ruido va a ser estacionario en sentido amplio y eso nos va a permitir lidiar con el ruido de una manera, pues digamos que un poco más sencilla que si asumiera que el ruido es absolutamente un proceso estocástico y no tiene ninguna otra característica. Entonces, aquí hacen referencia precisamente al ruido, en este caso al ruido blanco, y ahorita les hablo de por qué se llama blanco. Entonces, básicamente lo que dice, el ruido blanco es un proceso estacionario en sentido amplio, proceso estocástico estacionario en sentido amplio, cuya media es 0 y cuyos elementos están completamente incorrelados entre sí. Allí no se dice nada de la desviación estándar, pero en las aplicaciones prácticas del ruido sí es importante conocer la desviación estándar del ruido. Lo que pasa es que para cada escenario particular, para cada canal de comunicación en particular, el ruido va a tener una cierta desviación estándar que nos toca entrar a mirar o tratar de definir, pero en general la media va a ser 0. ¿Eso significa que el ruido es 0? De ninguna forma. Lo que significa es que si yo tomo la media del ruido, la media va a ser 0, pero si yo miro el ruido dentro de un determinado ancho de banda, voy a ver que hay un cierto nivel de ruido que lo vamos a denominar la densidad espectral de potencia de ruido, que se calcula a partir de el comportamiento aleatorio de ese ruido. Ahora, ¿por qué es blanco? Se dice que el ruido es blanco porque existe en absolutamente todo el rango de frecuencias, desde menos infinito hasta más infinito. Y se comporta exactamente igual en todo el rango de frecuencias, es decir, en todo el espectro de frecuencias el ruido va a ser un proceso estacionario en sentido amplio y por eso se dice que es ruido blanco. Existen otros tipos de ruido, en este curso no nos vamos a poner a lidiar con otros tipos de ruido, simplemente lo menciono por si en algún momento se encuentran algún texto, algún artículo donde habla de ruido shot o de ruido rosado o de qué sé yo. Son simplemente tipos de ruido con características distintas al ruido blanco, que van a seguir siendo procesos estocásticos. En la mayoría de los casos van a seguir siendo estacionarios en sentido amplio, pero en algunos casos lo que pasa es que la media no es 0, por ejemplo. O en el caso del ruido rosado, no está definido en todo el rango de frecuencias, sino en un cierto rango. Y así sucesivamente. Bueno, ¿qué otra cosa vale la pena decir? Los procesos gaussianos. El otro tipo de procesos estocásticos que son de interés para nosotros son los procesos gaussianos, que básicamente son procesos estocásticos cuyas características estadísticas obedecen a un proceso gaussiano o a lo que es lo mismo, a una distribución normal. Es decir, que vamos a tener una media y una desviación estándar y un comportamiento de acuerdo a la distribución normal. Y ahí otro comentario sobre el ruido. Normalmente, el ruido blanco también se suele considerar gaussiano. De allí que cuando ustedes revisen artículos que hacen referencia a teoría de comunicación, a modulaciones y a otro montón de cosas, casi con absoluta seguridad ustedes se van a encontrar una sigla que es AWGN, que es la sigla en inglés para ruido blanco gaussiano aditivo, o en inglés Additive Gaussian White Noise, que es el tipo de ruido más común en sistemas de comunicación. Y por eso les decía hace un momento, aunque el ruido blanco tiene media 0,
dependiendo del entorno particular, pues también tenemos que encontrar la desviación estándar, porque esas dos variables, sobre todo la desviación estándar, me va a dar lo que conocemos como el nivel de ruido o la densidad espectral de potencia de ruido. El ruido está en todas partes, creo que también lo he mencionado. El ruido lo provocan los mismos átomos. Todos los dispositivos electrónicos generan ruido. El ruido usualmente también está asociado al calor. Entonces, en general, un dispositivo electrónico que tiende a calentarse mucho tiende a generar más ruido. Yo no sé si alguno de ustedes es aficionado al audio, a los sistemas de audio. ¿Ninguno? Pues a mí me gusta bastante, pero pues no me considero como experto. Pero, por ejemplo, ¿te gusta mirar un poquito de que los amplificadores de tubos, que ahora están otra vez de moda, pues los discos de acetato, ese tipo de cosas? Sí, Listo. algo. Hay una discusión que a mí particularmente me llama mucho la atención, porque alguna vez algún colega en la universidad me decía que se iba a comprar un amplificador de tubos, que porque da mucha mejor calidad de sonido. Y yo decía, pues, ni de fundas, por una razón muy simple. Los tubos necesitan un filamento caliente que genera mucho más ruido que un transistor que trabaja a temperaturas más bajas. Entonces, decir que un sistema de tubos tiene mejor calidad de sonido que un sistema basado en transistores en estado sólido, pues no tiene ningún sentido desde el punto de vista de lo que es teoría de sistemas, ni electrónica, ni comunicaciones, ni nada. Sin embargo, pues muchos audiófilos juran y aseguran que los sistemas de tubos tienen mejor calidad de sonido, así como que los discos de acetato suenan mejor. Y bueno, como diría mi hijo, sobre gustos y colores no han escrito los doctores, pero la razón técnica por la cual eso no es cierto es porque hay una relación directa entre temperatura y ruido. A mayor temperatura, más ruido. Por esa razón, en algunos sistemas de comunicaciones donde se necesitan niveles muy bajos de ruido para que sean muy sensibles a las señales, como esas antenas gigantescas que se utilizan para detectar señales del espacio exterior, los radiotelescopios, sus receptores son enfriados con helio o con nitrógeno líquido para poder bajar las temperaturas de los equipos electrónicos y que ese ruido blanco gaussiano que está en todas partes sea lo más bajito posible. Y por eso también esos radiotelescopios suelen estar en lugares muy alejados donde en algunos momentos no tienen ni siquiera energía eléctrica. Cuando van a hacer así como mediciones muy complejas, básicamente se desconectan de la red eléctrica, empiezan a trabajar con baterías precisamente para reducir los niveles de ruido ambiente. Entonces, bueno, aquí luego hay otras consideraciones. Si quieren, pues pueden terminar de leer esta sección. Yo ya de esto algo hablamos, pero lo que me interesa a mí básicamente es que esos conceptos que acabamos de ver, el de los sistemas estocásticos, los procesos estacionarios en sentido amplio y los procesos gaussianos. Y reste decir simple y llanamente que eso va a ser pan nuestro de cada día para los que trabajamos en telecomunicaciones, telemática, redes de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso, bueno, no tengo la noticia aquí, pero la pueden buscar. Vi una noticia muy simpática, creo que esta mañana, si no estoy mal, donde en Inglaterra un proveedor de internet estaba teniendo problemas porque religiosamente a las 7 de la mañana el pueblo completo se quedaba sin internet. El proveedor de internet no sabía qué pasaba, habían hecho cambios en el cable coaxial varias veces y la cosa no mejoraba, hasta que finalmente
buscando precisamente ruido e interferencia, descubrieron que era que había una familia en el pueblo con un televisor viejo, que la señora o el señor, no sé cuál de los dos, religiosamente a las 7 de la mañana lo prendía a ver noticias y en el momento en que prendía el televisor, el trasto ese empezaba a generar tal interferencia que dejaba al resto del pueblo sin internet. Eso, eso no solamente, o sea, como les digo, esa es una noticia que salió esta mañana por la BBC, la pueden buscar. Eso es algo mucho más común de lo que ustedes creen. Las empresas que ofrecen Internet a través de distintos medios tienen muchos problemas de interferencia con señales de otros servicios. Los sistemas de circuito cerrado de televisión son una pesadilla para las empresas de Internet porque son usualmente cosas no muy técnicamente desarrolladas, más bien mal hechas, conectores mal empalmados y otro montón de problemas, generan mucha interferencia. Entonces, es lo que les quiero dejar simplemente como conclusión es el ruido está allí y con lo que nosotros trabajamos día a día como ingenieros en telemática o en telecomunicaciones es con sistemas y señales estocásticas, que las tratamos de suavizar para poder lidiar con ellas y convertirlas en sistemas discretos. Bien, dicho esto, creo que no tenía mucho más pendiente para hoy. Pasemos a la tareita que tenían ustedes. ¿Cómo les fue? Ya alguien me escribió antecitos de la clase. Estaba tratando de hacer algunas cosas, pero pues no le estaba como funcionando muy bien. No sé a ustedes cómo les fue. ¿Quién quiere compartir? Pues, profe, yo ahí hice algo, pero no estoy muy seguro. Pero sí, de todas maneras podría compartir. Pues adelante. Espérate, que te me hiciste. Espérate que te me desapareciste de la lista aquí para darte. ¿Tenés algo para compartir o simplemente querés contar? Pues ahí tengo lo del MATLAB. Tenerlo del MATLAB. Entonces, ¿querés que te...? Listo, ahí te estoy haciendo con anfitrión. Dale. Entonces, pues aquí lo que hice fue hacerlo por la función de transferencia. Ajá. La corriente en el capacitor, pues en el circuito RC, Okay. que es 1 sobre S más 1, ¿no? Y luego, entonces pues hallando la función de impulso, hice la convolución con una señal de entrada 0 y ahí la gráfico. ¿Y dónde definiste la respuesta al impulso? Aquí en H. Ok. O sea, describiste el sistema y le pediste que te hallara la respuesta al impulso. Ajá. No, Ok. Es que lo hiciste por función de transferencia. Listo, ya. Y esta es la figura que me da, pero no estoy seguro porque, o sea, según estoy viendo, como el tamaño del arreglo de H es como de 127, algo así. Entonces al graficarlo pues me daría como hasta aquí, ¿no? Ajá. Pero no sé por qué sigue la gráfica. Lo cambia totalmente. Porque acordate cómo se comporta la convolución. Como... El de todas formas, la función convolución de MATLAB hace un relleno y como él termina de sacar la señal cuando ya se acaba, él continúa. O sea, cuando ya se acaba la señal con la que estás convolucionando, él rellena con ceros y continúa haciendo el cálculo. Pero si se supone que las dos señales son del mismo tamaño.
Sí, pero acordate que él tiene que hacer el recorrido hasta que termina de hacer la operación. Entonces él listo. sigue hasta el final. Pero entonces la respuesta sería hasta aquí, ¿cierto? Hasta este punto. Exactamente, hasta el tamaño de las dos señales. Ya. Y luego, esta es para la sinusoidal y para la escalón, veo que está acá. Ajá. Debería estar hasta este punto. Y Listo. esta gráfica acá sería la respuesta a la del impulso. Ok. Entonces, pues sí, o sea, el único problema que tenía era con esto, no sabía por qué seguía esa gráfica. Sí, es porque nosotros estamos trabajando con señales finitas y él está asumiendo que deberían ser infinitas. Entonces, realmente él termina de hacer el cálculo. Listo. Ahora, esto... bueno, ustedes no han trabajado con osciloscopios casi, ¿cierto? Pero bueno, para que los que quieran hagan el ensayo. Cuando la señal de entrada no es un escalón, sino una señal cuadrada a un circuito RC, esta es la respuesta, esta que aparece ahí. ¿Por qué? La de la izquierda. Porque él se carga cuando la cuadrada sube, luego cuando la cuadrada baja, el condensador se descarga. Pero se supone que aquí estoy graficando la corriente, ¿no? Que pasa en el condensador. Sí, sí, sí. Sí, Pero lo que entonces, ¿por pasa... qué sube? ¿Por qué qué? Porque sube como la corriente, no debería ser que, mira que se carga el condensador, va pasando menos ¿Cuál circuito es? ¿El serie o el paralelo? el serie. Entonces habemos problemas porque lo que te está dando ahí es voltaje. Esa gráfica que tienes ahí es de voltaje, no es de corriente. Pues que según investigué, esta sería la función de transferencia para la corriente. Y por eso es que la del impulso me da así. Porque pues, a medida que se carga el condensador, va pasando menos corriente. No, allí tenemos... No, ahí hay un detallito. Ahí hay un detallito porque, o sea, ¿qué pasa con la corriente en el circuito RC? La corriente con el impulso sube a un valor máximo que está limitado por la resistencia y luego empieza a decaer. Lo que debería ocurrir con la corriente, al menos en la convolución con la función escalón, allí hay un problemita porque lo que debería ocurrir con la corriente es exactamente lo contrario de lo que está ocurriendo. Es decir, ya debería subir a un valor y luego bajarse, así como está en esta respuesta al impulso. Esta más bien debería ser la gráfica a la función escalón. No, sí. Me equivoqué ahí. O sea, ya estoy viendo de dónde averigué eso y sí, esta sería la del voltaje. Ya. Para la Ahora, corriente sería con otro 1, ahora que sí. sería S sobre S más 1. Ya. Ahora sí. Y ahora sí, el impulso.
Ah, no, aquí sería 0. Es 0. Y la del... Ya me perdió. No, ahí toca revisar esa respuesta. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Eso sí tiene. Me falta solo el 0 ahí. Ahora sí, esta sería la de la corriente. Sí, exactamente. Y pues esta gráfica Pues, simplemente sería lo contrario del voltaje, ¿cierto? sí, sí. Los demás, ¿saben de qué estamos hablando? ¿O están perdidos en la distancia? Perdido en la distancia. Listo. O sea, ¿qué pasa? Y lo voy a explicar con el escalón, que es más fácil de, creo yo, de explicar que con la función impulso. ¿Qué pasa con la corriente cuando aparece la función escalón en la entrada? El condensador en ese momento está en reposo, está completamente descargado. Entonces el condensador se empieza a cargar. Cuando el condensador se empieza a cargar, la corriente por el condensador es la máxima posible y solamente está limitada por el valor de la resistencia. ¿Ya? Pero en la medida que el condensador se va cargando, la corriente sobre el condensador se va reduciendo, porque el condensador, a medida que va cargando, ya deja de aceptar corriente hasta que llega a su carga máxima y en ese momento la corriente en el condensador es 0. En este caso, pues hay un detallito de escala ahí en la gráfica, pero básicamente lo que ocurre es eso. Primero la corriente es máxima y luego esa corriente empieza a decaer hasta que llega a 0. Porque como el escalón se queda estable en un voltaje, La corriente es la de la izquierda, ¿sí no? la corriente es la de la derecha, la que dice figura 3, esa es la corriente para el caso del escalón. La de la figura 2 es con una senoidal. Listo. Lo que está mostrando la que ahí dice figura 3 es la corriente con el escalón. Y ese es el comportamiento. O sea, una vez el condensador se carga, ya no pasa corriente por ese condensador. Por esa razón, en el caso, andate a la figura 1, por favor, la respuesta al impulso. Por esa razón, la respuesta al impulso de ese circuito RC, en términos de corriente, es una respuesta que básicamente muy rápidamente tiende a 0. Es decir, el condensador deja pasar un impulso de corriente momentáneamente y luego ya esa corriente llega a 0 y en el momento en que desaparece el impulso, que es como si se cortocircuitara el circuito, entonces el condensador se descarga. Eso es lo que pasa allí. Entonces la respuesta al impulso en términos de corriente es exactamente la inversa que en términos de voltaje. ¿Sí queda un poquito más claro ahora? ¿Cómo, profe? Que la respuesta del condensador en voltaje es exactamente la inversa que en corriente. Mientras el voltaje aumenta, la corriente baja. Ya. La inductancia también, ¿no? En el caso de la inductancia también, pero exactamente al contrario que el condensador. Es decir, la inductancia en un primer instante se opone al paso de corriente, pero rápidamente se convierte en un cortocircuito desde el punto de vista de la corriente. Entonces, en la inductancia es exactamente al contrario. En el primer instante la corriente está en 0 y rápidamente sube hasta el valor máximo. Mientras el voltaje se comporta al revés. Por eso, cuando uno mira las ecuaciones
en derivadas, la ecuación para el capacitor es una derivada, mientras que para la inductancia es una integral. El comportamiento es exactamente el opuesto. Y por eso, cuando se ponen en un circuito de segundo orden, aparece la resonancia, precisamente porque los dos son sistemas complementarios. El uno es el inverso del otro. ¿Alguien más hizo el experimento o lo hizo de alguna otra forma? ¿Ninguno más? Bueno, entonces, como les decía, con esto ya damos por cerrada esta unidad y vamos a empezar con la siguiente unidad, que ya es sistemas en dominio de la frecuencia, series y transformada de Fourier. Yo ya por allá en la introducción mencioné algo sobre el tema. Ya les dije que las señales periódicas se pueden representar como una sumatoria infinita que se llama la serie de Fourier. Cuando las señales no son periódicas se utiliza la transformada de Fourier. Y es lo que llamamos el dominio de la frecuencia. Ahora que hablamos de Nyquist, pues ya hice como una pequeña introducción gráfica a este tema de frecuencia. Lo que vamos a ver entonces ya en la clase del martes es el concepto de serie de Fourier, cómo se calculan los coeficientes de Fourier, y luego empezamos a hablar de la transformada de Fourier. Realmente de serie de Fourier vamos a hablar poco, porque la transformada de Fourier engloba la serie de Fourier, es decir, la serie de Fourier termina siendo al final un caso particular de la transformada de Fourier. Y como ya les mencioné, las propiedades de la transformada de Fourier son las que más nos van a interesar. Ya mencioné un par de esas propiedades, la propiedad de reciprocidad, que es ese cambio entre sinc y pulso que ya les mencioné, y la otra propiedad es la propiedad de convolución, en la cual pues la operación de convolución en el dominio de la frecuencia se nos convierte en una simple multiplicación. Por lo tanto, el análisis de sistemas y el análisis de qué pasa con una señal cuando pasa por un sistema es mucho más fácil en el dominio de la transformada de Fourier que en el dominio del tiempo. Hay otras propiedades de la transformada de Fourier a las que vamos a ir haciendo referencia poco a poco. Yo creo que alcanzamos a cubrir todo eso en la clase del martes y después pues las vamos a ir desglosando poco a poco. Al respecto, pues recuerden, les había ya mencionado que le peguen una mirada pues que terminen de revisar bien el capítulo 2 del libro, que si tienen dudas me cuenten. Sobre todo, échenle una miradita al problema 235, que es un problema interesante desde el punto de vista de gráfico, desde el punto de vista de imágenes. Y pues péguenle una mirada por lo menos a lo que son las primeras páginas del capítulo 3. Ya les digo exactamente de qué página del libro. El capítulo 3 empieza en la... Esperen un momento. Capítulo 3 empieza en la página 96. Y péguenle una mirada por lo menos hasta la... hasta la página, se me perdió, hasta la página 110, diría yo. 110, si alcanzan a ir un poquito más mejor, pero por lo menos hasta la 110, no es mucho. Ahí se habla
específicamente la sección 322, que está en la página 105, se habla del fenómeno de Gibbs. Nosotros por allí hace un rato hicimos algo con el fenómeno de Gibbs, sumando señales senoidales para replicar una cuadrada. Aquí se explica con mucho más detalle, o sea, lo vamos a volver a hacer en el MATLAB para explicar mejor cómo es ese tema de las infinitas señales senoidales, que al final pues no pueden ser infinitas porque físicamente pues no es factible. Entonces, échenle una mirada a eso, como les digo, por lo menos hasta la página 110, ojalá si llegaran hasta hasta el final de la 112. Esta parte de serie de Fourier compleja y truncada no la vamos a ver. Y vamos a entrar luego a lo que es el teorema de Parseval. Eso tiene ya que ver con las propiedades de la transformada. En la página 114, que es la parte transformada de Fourier, eso ya lo vemos el martes. Si alcanzan a echarle una miradita a eso, maravilloso. Y si no, pues eso lo empezamos a discutir el martes. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Por cierto, ya quedó subida la clase del martes al YouTube. Profe, ¿ya subiste lo del proyecto? Estoy terminando. Hoy les deben aparecer ya en Moodle tanto las notas como los comentarios. Me faltan todavía, creo que 4 personas, si no me falla la memoria, 4 o 5. La voy en la mitad más o menos, pero ahorita termino en un rato. Vale. Bueno, eso era todo por hoy entonces. Nos vemos el martes. Bueno, profe, gracias. Que tengan buen resto de día y buen fin de semana. Dar lo mismo. Hasta luego. Chao, profe.